Los hombres que entienden esto no necesitan ser millonarios, no necesitan el físico de una estrella de cine, y aún así, las mujeres no pueden resistirse a ellos. Porque la clave no está en tocar su cuerpo, sino en tocar algo mucho más poderoso. Algo que la hará pensar en ti sin que tú siquiera estés presente. Algo que, si lo dominas, cambiará por completo la forma en la que te perciben las mujeres. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has visto a un tipo promedio, sin nada especial, pero que de alguna manera parece tener un efecto magnético sobre las mujeres? No es su dinero, no es su físico, y definitivamente no es la suerte. Es algo mucho más profundo. Algo que muy pocos hombres comprenden, pero que cuando lo descubren, se convierte en su arma secreta para atraer sin esfuerzo. Y aquí viene lo más impactante. La mayoría de los hombres están fallando miserablemente en esto. Siguen creyendo que para atraer a una mujer tienen que impresionarla con regalos, con cumplidos exagerados, con actos desesperados de atención. Y eso es exactamente lo que los aleja de ella. Porque lo que realmente hace que una mujer se entregue, lo que realmente la hace sentir una atracción que ni ella misma puede explicar, es cuando un hombre sabe tocar su mente antes que su cuerpo. Hoy te revelaré exactamente cómo hacerlo. Te enseñaré el secreto que separa a los hombres que siempre son ignorados, de aquellos que logran que una mujer los recuerde, incluso cuando no están cerca. Pero aquí está el trato. No te voy a dar una solución rápida y superficial. No. Voy a mostrarte las razones psicológicas detrás de esto, la ciencia que lo respalda y, lo más importante, las técnicas exactas que puedes usar desde hoy mismo para que una mujer te vea de manera completamente diferente. Y créeme, una vez que entiendas esto, jamás volverás a preocuparte por qué decir o qué hacer para llamar su atención. Porque ella será quien se acerque a ti. Ella será quien piense en ti antes de dormir. Ella será quien se sienta atraída sin entender por qué. Así que quédate hasta el final de este material, porque te voy a revelar 3 técnicas sutiles, pero increíblemente poderosas, que cambiarán tu juego para siempre. Técnicas que los hombres de alto valor usan de manera natural y que, una vez que las apliques, harán que ella no pueda resistirse a ti. ¿Estás listo? Porque lo que viene a continuación puede cambiar para siempre la manera en la que interactúas con las mujeres. Pero antes de continuar, quiero que prestes mucha atención a la siguiente historia, porque será de mucha importancia para que comprendas mejor este conocimiento. Hace algunos años, conocí a un hombre llamado Javier. Era un tipo común, nada fuera de lo ordinario. No era rico, no tenía un físico impresionante ni tampoco era un galán de cine. Era, de hecho, bastante discreto, de esos hombres que pasan desapercibidos en una multitud. Sin embargo, había algo en el que atraía a todas las mujeres que conocía, y no era su apariencia. Al principio, no entendía que tenía este tipo que lo hacía tan irresistible. Pensé que quizás era su forma de vestir, o tal vez su éxito en los negocios. Pero después de observarlo durante un tiempo, me di cuenta de algo mucho más profundo y poderoso. Javier tenía una habilidad única para tocar la mente de las mujeres, algo que pocos hombres logran comprender. Recuerdo una noche en particular, estábamos en una fiesta, y Javier había estado conversando con una mujer durante apenas unos minutos. No era un intercambio de palabras cargado de cumplidos vacíos ni de bromas forzadas. No, Javier no necesitaba hacer eso. De repente, me di cuenta de que la mujer no podía dejar de mirarlo, su lenguaje corporal completamente inclinado hacia él, y sus ojos brillaban con una fascinación que no podía ignorarse. Al principio, pensé que tal vez Javier estaba utilizando algún tipo de truco, pero lo que observé me sorprendió. No estaba haciendo nada fuera de lo común, simplemente estaba conversando con ella, pero lo hacía de una manera completamente diferente. En lugar de llenar cada pausa con palabras innecesarias, Javier dejaba que el silencio trabajara a su favor. No estaba buscando llenar el vacío de la conversación, y esto, en su caso, parecía aún más seductor. Cada vez que hablaba, lo hacía con calma, con control, como si cada palabra tuviera un peso especial. Las pausas entre sus frases no eran incómodas. Al contrario, las hacía sentir necesarias, como si hubiera una intención detrás de cada uno de sus silencios. Observaba cómo ella comenzaba a responder con más emoción, más involucrada en la conversación, pero a la vez, más intrigada. No sabía qué pensaba, pero se sentía completamente atraída por la seguridad con la que Javier manejaba cada momento. Poco después, lo vi hacer algo que me dejó aún más impresionado. En un momento de la charla, mientras hablaban de temas triviales, Javier le lanzó una insinuación tan sutil, pero tan poderosa, que la mujer no supo qué pensar. No le dijo directamente que le gustaba,
pero con una mirada sostenida y un leve comentario sobre lo interesante que le parecía su forma de pensar, hizo que ella se quedara con una ligera duda en su mente. Vi cómo ella empezó a pensar en él de una forma diferente, como esa pequeña insinuación había encendido algo en su interior. Era como si le hubiera dado a su mente una pista, pero dejándola lo suficientemente abierta para que ella pudiera llenarla con lo que deseara. Lo más impresionante de todo esto fue lo que ocurrió después. En la misma fiesta, mientras todos los demás trataban de atraer la atención de las mujeres con bromas y chistes, Javier estaba tranquilo, casi ausente, como si estuviera en su propio mundo. Y a pesar de no estar persiguiéndola, la mujer se acercó a él, casi como si no pudiera evitarlo. Se le notaba en los ojos. No podía dejar de pensar en lo que Javier había insinuado, en la pequeña interacción que habían tenido. Ese misterio, esa incertidumbre, había hecho su trabajo. Javier había logrado algo que la mayoría de los hombres nunca entendería. Había tocado su mente de una manera tan sutil que ella sentía una atracción profunda, pero no podía explicarlo. Esa noche, Javier no solo demostró ser un hombre capaz de atraer a las mujeres sin esfuerzo. Demostró que el verdadero poder de la seducción no radica en lo que mostramos por fuera, sino en cómo tocamos las mentes de los demás, cómo dejamos que la imaginación trabaje a nuestro favor. No era su dinero lo que la atraía, ni su físico lo que la hacía seguirlo, era la manera en que sabía hacerla pensar, cómo sabía crear una atmósfera de misterio y deseo, cómo la dejaba queriendo más sin necesidad de decir una sola palabra más. Esa historia me enseñó algo fundamental. La verdadera atracción no se trata de lo obvio, no se trata de lo que puedes ver. Se trata de lo que no se ve, de lo que no se muestra, pero que se siente profundamente. Y si aprendes a manejarlo, si aprendes a tocar la mente de una mujer antes de tocar su cuerpo, entonces tendrás un poder de atracción que va mucho más allá de lo físico. Capítulo número 1. ¿Por qué algunos hombres atraen sin depender de su físico o dinero? Si alguna vez has visto a un hombre que parece tener un imán con las mujeres, sin ser físicamente atractivo ni rico, te habrás preguntado, ¿qué tiene el que otros no? La respuesta es simple, toca su mente antes que su cuerpo. Y aquí es donde la mayoría de los hombres cometen su primer error. Creen que la atracción femenina es lógica, que si tienen dinero, si tienen músculos, si visten con ropa cara, automáticamente serán deseados. Pero el deseo no funciona así. No en las mujeres. Las mujeres no eligen al hombre que más les conviene en papel. Eligen al hombre que las hace sentir algo. Un hombre puede ser un modelo de revista, tener un auto de lujo y aún así, perder frente a otro que, sin ninguna de esas ventajas, logra hacer que ella se sienta intrigada, emocionada, conectada de una manera que no puede explicar. Y cuando esto sucede, es como una droga para ella. No es algo que pueda controlar. No es una elección racional. Es un instinto. Piénsalo un segundo. Si la atracción femenina fuera simplemente sobre lo físico o el estatus, entonces solo los hombres con dinero o apariencia perfecta tendrían éxito con las mujeres. Pero la realidad es otra. ¿Por qué hay hombres completamente promedio que logran que las mujeres los persigan? ¿Por qué hay tipos sin absolutamente nada especial que consiguen a las mujeres más atractivas? ¿Por qué incluso hombres con éxito, con dinero, con una carrera impresionante, muchas veces terminan siendo ignorados por las mujeres que desean? Porque el atractivo masculino real no es algo que se pueda comprar. No es algo que se pueda fingir con una tarjeta de crédito o con un gimnasio. Es algo interno. Algo que se proyecta en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Y aquí es donde entra el principio más poderoso de la filosofía estoica. Los estoicos entendían que el verdadero poder no está en lo que muestras por fuera, sino en lo que proyectas desde dentro. Ellos sabían que la influencia, la atracción, el respeto, no son cosas que se exigen. Son cosas que se generan de manera natural cuando un hombre domina su propio mundo interno. Y esto tiene sentido. Porque una mujer no se siente atraída por lo que ve, sino por lo que siente cuando está contigo. El error que cometen la mayoría de los hombres es creer que tienen que demostrarle algo a una mujer para gustarle. Creen que tienen que impresionarla, que tienen que validarse ante ella, que tienen que probar que son lo suficientemente buenos. Pero los hombres que realmente tienen éxito con las mujeres no hacen eso. No buscan aprobación. No intentan demostrar nada. Ellos entienden que la atracción no es sobre mostrar valor, es sobre ser valioso. Y cuando un hombre es valioso, no necesita hablar de ello. No necesita presumirlo. Se siente en su energía, en su postura, en su lenguaje corporal. No intenta probar su poder,
porque su sola presencia transmite poder. No intenta convencer a una mujer de que vale la pena, porque su manera de comportarse lo deja claro sin necesidad de palabras. Las mujeres no se sienten atraídas por lo obvio, sino por lo que les hace sentir algo que no pueden explicar. Y lo que más atrae a una mujer no es un hombre que la persigue, que se desespera por su atención, que le ruega por una oportunidad. Lo que más atrae a una mujer es un hombre que no necesita nada de ella. Un hombre que es completo por sí mismo. Un hombre que sabe que su valor no depende de la validación de una mujer. Porque cuando un hombre actúa desde la necesidad, desde la desesperación, desde la inseguridad, una mujer lo siente de inmediato. Es como un instinto natural en ellas. Y en ese momento, pierde todo el atractivo. Pero cuando un hombre está completamente en control de sí mismo, cuando proyecta seguridad sin necesidad de palabras, cuando su energía es la de alguien que no persigue, sino que es perseguido, ahí es cuando todo cambia. Y si entiendes esto, si aplicas este principio estoico a tu vida, nunca más tendrás que preocuparte por qué decir o cómo actuar frente a una mujer. Porque cuando proyectas este tipo de confianza, cuando desarrollas este nivel de control sobre ti mismo, las mujeres lo notan. No pueden evitarlo. Porque no es algo que ellas eligen racionalmente. Es algo que las atrae de manera instintiva. Así que la verdadera pregunta es, ¿estás proyectando este tipo de valor? ¿O sigues intentando impresionar a las mujeres con cosas externas, sin darte cuenta de que la clave está dentro de ti? Capítulo número 2. El deseo de una mujer no nace del contacto físico, sino de la conexión mental. La mayoría de los hombres se enfocan en lo físico. Creen que si se ven bien, si tienen un cuerpo trabajado, si visten con ropa cara o conducen un auto de lujo, automáticamente serán irresistibles para las mujeres. Pero la verdad es que la atracción femenina no funciona de esa manera. No es algo que se pueda comprar, ni algo que dependa solo de la apariencia. Si así fuera, los hombres con dinero y belleza siempre ganarían. Pero todos hemos visto casos en los que un hombre físicamente atractivo es rechazado, mientras que otro, sin ninguna característica sobresaliente, logra que una mujer se entregue completamente. ¿Por qué sucede esto? Porque las mujeres no se entregan a lo que ven, se entregan a lo que sienten. Y lo que las hace sentir algo no es un físico perfecto ni una billetera llena. Es la manera en la que un hombre las hace imaginar, soñar, desear. Cuando logras despertar su imaginación, cuando haces que piense en ti incluso cuando no estás, ahí es cuando realmente la conquistas. Mira, hay una gran diferencia entre gustarle a una mujer y obsesionarla. Un hombre puede gustarle a una mujer porque tiene buen físico o porque es simpático, pero eso no significa que ella se quedará con él. Para que una mujer realmente se entregue a un hombre, para que lo desee con intensidad, él tiene que lograr algo mucho más poderoso: entrar en su mente. Piensa en esto. Cuando una mujer se obsesiona con alguien, no es porque ese hombre esté siempre a su lado, tocándola o llenándola de cumplidos. No. Es porque ese hombre dejó en su mente una huella imposible de borrar. Hizo algo que la hizo pensar en él en momentos aleatorios del día. Creó un espacio en su mente donde ella empieza a imaginarse con él, donde empieza a preguntarse qué estará haciendo, si estará pensando en ella, si realmente la quiere o si le está desafiando a ganarse su atención. Y aquí es donde la mayoría de los hombres fallan. Creen que para atraer a una mujer tienen que estar todo el tiempo presentes, mandarle mensajes, halagarla, estar disponibles para cualquier cosa que ella quiera. Pero lo que realmente hace que una mujer te desee no es lo mucho que la busques, sino lo mucho que hagas que ella te busque a ti. El estoicismo nos enseña que el autocontrol y la inteligencia emocional son armas de seducción más poderosas que cualquier apariencia física. Un hombre que domina sus emociones, que no reacciona impulsivamente, que no se desespera por la validación de una mujer, es un hombre que se vuelve irresistible. Porque las mujeres no pueden evitar sentirse atraídas por un hombre que es un misterio. Cuando eres un libro abierto, cuando le das todo de inmediato, cuando le muestras que harías cualquier cosa por ella sin que ella tenga que ganárselo, pierdes todo atractivo. Pero cuando mantienes cierto nivel de misterio, cuando le das un poco y luego desapareces, cuando haces que se cuestione qué está pasando, ahí es cuando realmente toca su mente. Imagina que tienes dos películas para ver. Una de ellas ya sabes exactamente cómo termina, sin haberla visto siquiera. La otra tiene giros inesperados, situaciones impredecibles que te mantienen atrapado hasta el final. ¿Cuál de las dos elegirías? Exacto, la que te mantiene enganchado, la que despierta tu curiosidad. Así es como funciona la atracción femenina. Si eres demasiado obvio, si ella puede predecir todo lo que harás,
si siempre estás disponible y nunca generas incertidumbre, entonces no hay nada que la intrigue. No hay nada que despierte su imaginación. No hay nada que la haga pensar en ti cuando no estás. Pero si eres el tipo de hombre que no entrega todo de inmediato, si logras equilibrar interés con desapego, si puedes mantener una conversación donde no revelas demasiado, si puedes hacerla reír sin mostrarte necesitado, si puedes desaparecer en el momento justo y hacer que ella te busque, entonces la estás atrapando sin que ella siquiera lo note. El deseo en una mujer no es algo lógico, es algo emocional. No es algo que ella decide conscientemente, es algo que simplemente siente. Y la mejor manera de generar ese sentimiento en ella no es con dinero, no es con físico, no es con regalos ni con halagos. Es con la manera en la que manejas la conexión mental. Si quieres que una mujer se entregue a ti, no le des todo en bandeja de plata. Haz que lo quiera. Haz que lo desee. Haz que se gane tu atención. Porque cuando ella siente que tiene que esforzarse para ganarte, cuando siente que hay algo en ti que la desafía, que la intriga, que la hace cuestionarse lo que siente, ahí es cuando realmente la conquistas. Capítulo número 3. La diferencia entre excitación física y deseo mental, y cómo aprovecharlo a tu favor. Excitación física y deseo mental. Dos cosas que muchos hombres confunden, pero que marcan la diferencia entre un encuentro pasajero y una mujer que no puede sacarte de su cabeza. La excitación física es momentánea, superficial, y cualquier hombre puede generarla con un simple contacto, con una mirada seductora o con palabras bien elegidas. Pero el deseo mental, eso es otra historia. Eso es lo que realmente atrapa a una mujer, lo que hace que no pueda dejar de pensar en ti, lo que la mantiene enganchada incluso cuando no estás presente. La mayoría de los hombres buscan la excitación física porque es fácil y rápida. Un cumplido, un roce accidental, una sonrisa seductora, y creen que con eso es suficiente. Pero ese tipo de atracción es efímera. Se desvanece en el momento en que la emoción baja. El verdadero poder está en el deseo mental, en hacer que una mujer te quiera no solo por lo que ve o por lo que siente en un momento, sino por lo que imagina, por lo que espera, por lo que su propia mente crea cuando no está cerca. El hombre común quiere resultados inmediatos, pero el hombre de alto valor entiende que el poder está en la espera, en la construcción de la tensión. Y esto es clave, porque la mayoría de los hombres no saben cómo manejar la tensión. No entienden que el deseo no se trata de satisfacción inmediata, sino de anticipación. Un hombre que domina el arte de la espera, que no se apresura a obtener todo en el momento, que sabe generar un vacío que haga que la mujer lo llene con su propia imaginación, es un hombre que se vuelve adictivo para ella. Piénsalo así, si le das todo de inmediato, si le muestras todas tus cartas sin que ella tenga que ganárselas, le quitas la emoción, la curiosidad, la intriga. Pero si en cambio dejas pistas, si creas espacios de incertidumbre, si no le revelas todo sobre ti de inmediato, si le das una parte de ti pero mantienes el misterio, ahí es donde la atracción se multiplica. Porque lo que realmente hace que una mujer te desee no es lo que le das, sino lo que la haces imaginar. El deseo mental se construye en los momentos de ausencia, en los silencios estratégicos, en los detalles sutiles que ella empieza a notar cuando no estás. En ese mensaje que no respondes de inmediato, en esa pausa antes de hablar, en esa mirada que deja una pregunta en el aire. Es ahí donde realmente la atrapas. La diferencia entre un hombre que solo genera excitación y uno que provoca deseo mental es simple. El primero busca lo inmediato, el segundo juega con el tiempo. Un hombre que entiende esto no tiene prisa. No se desespera por obtener una reacción. Sabe que mientras más controle sus impulsos, mientras más inteligente sea con su juego, más fuerte será la atracción que genera. Es como un perfume. Si una fragancia es demasiado fuerte y abrumadora desde el primer instante, puede resultar invasiva y perder su encanto rápidamente. Pero si es sutil, si se percibe de manera intermitente, si deja un rastro que invita a querer más, entonces se vuelve irresistible. Así es como funciona el deseo mental. Un hombre que quiere todo rápido nunca será realmente atractivo. Pero un hombre que entiende el poder de la paciencia, de la sutileza, de la expectativa, se convierte en alguien inolvidable. Porque la atracción no es solo lo que una mujer ve o siente en el momento, sino lo que sigue sintiendo cuando él no está. Y cuando logras que una mujer piense en ti, incluso en tu ausencia, entonces ya no tienes que perseguirla, porque ella vendrá a ti. Capítulo número 4. Anticipación, el arma secreta de los hombres irresistibles. La anticipación es la clave del deseo. Los hombres irresistibles no entregan todo de inmediato. Hacen que ella desee más.
Saben que el deseo no se trata solo de presencia, sino de ausencia estratégica. Dejan momentos vacíos, espacios en los que su ausencia se convierte en un misterio, en una pregunta sin respuesta, en un pensamiento que no se puede ignorar. Y es en esos espacios donde la atracción se fortalece. Piensa en esto. Cuando ves un tráiler de una película increíble, ¿qué es lo que realmente te atrapa? No es lo que te muestran, sino lo que no te muestran. Son esas escenas cortadas en el momento exacto, esos giros inesperados que no terminan de revelarse, esas preguntas que quedan en tu mente y que solo pueden resolverse si ves la película completa. Así funciona el deseo en las mujeres. Si le das todo de golpe, si le entregas cada detalle sobre ti sin que ella tenga que descubrirlo, eliminas el misterio, y con ello, el interés. El misterio es más atractivo que la certeza. Una mujer se obsesiona con un hombre cuando su mente no puede predecirlo completamente, cuando hay algo en el que la hace querer entenderlo, descubrirlo, desentrañarlo. Si eres demasiado obvio, si todo en ti es predecible, si cada una de tus intenciones está sobre la mesa desde el primer momento, pierdes ese efecto magnético. Pero si, en cambio, manejas la incertidumbre a tu favor, si dejas pequeños detalles que la hagan querer más, si controlas el ritmo en el que le das acceso a ti, entonces ella será quien invierta su energía en perseguirte. La anticipación no solo es un arma de atracción, es una prueba de valor. Un hombre que no tiene control sobre sus impulsos, que se entrega de inmediato, que muestra desesperación por ser validado, automáticamente pierde su atractivo. Pero un hombre que sabe esperar, que domina sus emociones, que entiende que el deseo se construye en el tiempo, se vuelve irresistible. Porque un hombre así comunica algo poderoso: no estoy desesperado por tu atención. Mi valor no depende de lo que pienses de mí. Y si quieres conocerme más, tendrás que ganártelo. Déjala con una pregunta en su mente, con una imagen sin completar, y su imaginación hará el resto. Cuando una mujer se queda pensando en ti, cuando no logra descifrarte completamente, cuando siente que hay más por descubrir, ahí es cuando empieza a obsesionarse. Porque su mente, de manera natural, tratará de llenar los espacios vacíos. ¿Has notado que las historias más interesantes son aquellas que no te lo cuentan todo? Que las novelas más atrapantes son las que dejan cabos sueltos, las que te obligan a conectar puntos por tu cuenta. Así es como debes manejar la atracción. Si le dices todo lo que siente por ella, si siempre estás disponible, si nunca generas esa sensación de qué estará pensando, pierdes la oportunidad de hacer que su mente trabaje por ti. Pero si, en cambio, le das fragmentos de tu personalidad, si dejas pequeñas pistas, si creas momentos en los que ella se pregunta qué sigue, ahí es donde realmente la atrapas. El deseo no es lógico, es emocional. No depende de lo que ella cree que quiere, sino de lo que su mente empieza a construir por sí sola. Y cuando dominas el arte de la anticipación, cuando sabes cómo manejar el misterio, cuando puedes jugar con los tiempos en los que le das acceso a ti, te conviertes en el tipo de hombre que no se olvida. Porque en un mundo donde todos quieren respuestas rápidas, donde todos entregan todo de inmediato, el que sabe esperar, el que sabe dosificar su presencia, el que sabe crear expectativas, es el que realmente gana el juego. Capítulo número 5. 3 técnicas útiles para tocar su mente y generar atracción intensa. El arte de la atracción no está en lo que dices, sino en cómo lo dices. No está en cuánto das, sino en cuánto retienes. Y por eso, existen técnicas útiles que, cuando se aplican correctamente, pueden hacer que una mujer se quede pensando en ti sin poder evitarlo. No se trata de manipulación, sino de entender cómo funciona la psicología del deseo. Porque el deseo no se impone, se despierta. Y hoy te compartiré 3 técnicas que, cuando las dominas, pueden hacer que cualquier mujer sienta una atracción intensa hacia ti. La primera técnica es el arte de la pausa. La mayoría de los hombres hablan demasiado rápido, responden de inmediato, llenan cada silencio con palabras porque temen que el vacío incomode. Pero aquí está el secreto. El silencio bien usado genera intriga, crea expectativa, hace que la otra persona quiera más. Cuando hables con ella, no corras. Deja pausas en tus palabras. Permite que ella llene los espacios con su imaginación. Cuando haces una pausa antes de responder, cuando no le das todo inmediatamente, cuando dejas que el aire entre en la conversación, ella empezará a preguntarse qué estás pensando. Y cuando una mujer se pregunta qué piensas, es porque ya está interesada en ti. Piensa en los grandes seductores, en los personajes que irradian magnetismo en las películas. No hablan rápido. No buscan llenar cada segundo con palabras innecesarias. Usan el silencio como una herramienta poderosa.
Y cuando dicen algo, lo dicen con intención, con calma, con control. Si puedes dominar esto, si puedes entrenarte para ser el tipo de hombre que no se precipita, que deja espacios de anticipación en la conversación, empezarás a notar una diferencia en la forma en que las mujeres te miran. Porque el silencio, cuando se usa con inteligencia, es más atractivo que cualquier frase ensayada. La segunda técnica es la insinuación estratégica. La mayoría de los hombres creen que para atraer a una mujer tienen que ser directos, que deben dejar en claro sus intenciones desde el primer momento. Pero aquí está el problema, lo que se da por hecho pierde valor. En vez de decirle directamente que te gusta, dale señales ambiguas. Un cumplido sutil, una mirada sostenida, deja que ella se cuestione qué significan. Si eres demasiado obvio, ella no tiene que pensar en ti. Pero si dejas un pequeño rastro de duda, si hay una ligera ambigüedad en tu actitud, su mente comenzará a trabajar en busca de respuestas. Un simple "me encanta cómo piensas" con la entonación correcta, dicho en el momento adecuado, puede tener más impacto que un "eres hermosa" repetido 1000 veces. Porque cuando halagas algo que no es evidente, cuando te fijas en algo que otros hombres ignoran, cuando dejas un comentario que la hace preguntarse qué quiso decir con eso, estás sembrando la semilla de la atracción. Porque el deseo no nace de lo que es obvio, sino de lo que se descubre lentamente. La tercera técnica es el desapego controlado. Aquí es donde la mayoría de los hombres fallan. Creen que estar siempre disponible los hace más atractivos, que responder de inmediato demuestra interés, que decir sí a todo es la clave para gustarle a una mujer. Pero lo contrario es cierto. Un hombre de alto valor no persigue. Deja que ella se pregunte si realmente puede tenerte. La disponibilidad total mata la atracción. Si siempre estás ahí, si respondes de inmediato, si nunca le das espacio para extrañarte, ella no sentirá la necesidad de buscarte. El desapego no significa ignorarla o jugar con sus emociones. Significa tener una vida propia, estar ocupado con tus propios proyectos, ser un hombre que no necesita validación constante. Un hombre que es dueño de su tiempo y que no se desvía fácilmente de su propósito. Si una mujer siente que tienes una vida interesante, que no estás esperando a que ella te valide, que no la necesitas pero la quieres, eso genera un magnetismo natural. Porque la escasez crea valor. Piensa en esto. Si te dicen que algo es exclusivo, limitado, difícil de conseguir, automáticamente tu deseo por eso aumenta. Pero si es accesible para cualquiera, si está disponible todo el tiempo sin esfuerzo, pierde su atractivo. Lo mismo ocurre con las personas. Un hombre que no está siempre disponible, que tiene su propia agenda, que se mueve a su propio ritmo, se vuelve más valioso ante los ojos de una mujer. Porque su tiempo es un privilegio, no un derecho automático. Y cuando combinas estas tres técnicas, el arte de la pausa, la insinuación estratégica y el desapego controlado, te conviertes en el tipo de hombre que las mujeres recuerdan. No por lo que dices, sino por cómo las haces sentir. Porque cuando tocas su mente antes que su cuerpo, cuando despiertas su imaginación en lugar de solo estimular sus sentidos, ahí es cuando realmente la conquistas. Y lo mejor de todo es que cuando dominas esto, ya no tienes que perseguir a nadie, porque ella vendrá a ti. Ahora ya sabes lo que hace que un hombre sea realmente irresistible. No es su físico, no es su dinero. Es su habilidad de tocar la mente de una mujer antes que su cuerpo. Es la capacidad de despertar su imaginación, de generar intriga, de hacer que piense en ti incluso cuando no estás presente. Es el poder de la anticipación, de la pausa, de la insinuación, del desapego controlado. La mayoría de los hombres siguen corriendo detrás de la validación, creyendo que necesitan impresionar con cosas externas. Pero los hombres que realmente dominan el juego entienden que la seducción es un arte sutil, un juego mental donde gana quien sabe manejar la psicología del deseo. Ahora es tu turno. Pon en práctica estas tres técnicas y observa la diferencia. No tomará mucho tiempo para que notes que las mujeres empiezan a reaccionar de manera diferente contigo, que empiezan a buscarte más, que empiezan a sentir una atracción genuina y profunda que va más allá de lo superficial. Ahora dime en los comentarios cuál crees que es la técnica más poderosa. ¿El arte de la pausa? ¿La insinuación estratégica? ¿O el desapego controlado? Quiero saber cuál de estas herramientas te parece la más efectiva y cómo planeas aplicarla. Y si quieres más contenido como este, suscríbete porque lo que viene te cambiará la vida. Lo que has aprendido hoy es solo el comienzo. Y si quieres más estrategias para potenciar tu atractivo y convertirte en un hombre aún más magnético, te invito a ver el próximo video que ves en pantalla, porque estoy muy seguro de que te aportará mucho más valor. Haz clic y nos vemos allí.